Estoy plenamente convencido que el enemigo del hombre, el enemigo de la humanidad, no es Satanás. Se va a sorprender de eso porque siempre lo hemos tratado a él de enemigo. Y de hecho, le digo, no tiene ningún poder. Al haberlo descubierto o haber sido revelado a mí por el Espíritu, le puedo asegurar que Satanás prácticamente no existe y no tiene ningún poder. El mayor enemigo que tiene la humanidad, que tiene el hombre, es la incredulidad. ¿Usted se acuerda? Y le pregunto que si se acuerda porque a veces nosotros lo pasamos por alto. Y ahí el oído de los hijos de Dios debe estar atento. De la palabra que leyó mi hermano pastor aquí empezando, que Jesús reprochó la incredulidad. Yo no he leído en mi Biblia que Jesús le reproche a Satanás o pelee con Satanás ni nada. No le hace caso, no le para a Satanás. Pero siempre que se tuvo que enfrentar a la incredulidad hubo problemas. Y fue duro con esto. Así que muchas veces nosotros estamos pasando por circunstancias, por situaciones, y no es fácil cargar o echarle la culpa a Satanás. Recuerdo acá a Romer, maestro Romer, siempre él contaba un chiste y él decía que una vez encontraron a Satanás llorando en un banco en la Plaza Bolívar en Barcelona, decía. Estaba sentado ahí llorando y tendría que escucharlo usted a él contando eso porque él decía, y hipiaba. Y dice, ¿qué es eso, Romer? Decía, lloraba ahí, decía. Y entonces, curiosamente, dice, vino Jesús y le preguntó, ¿y qué te pasa, Satanás? ¿Qué te pasa, diablo? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Porque si tú no deberías llorar. Dice, no, esos hijos tuyos, esos son evangélicos, de todo me culpan a mí. Así decía él. Entonces, y no saben que son ellos los que hacen las cosas, y entonces yo quedo como malo. Y eso es lo que nosotros hacemos. Poner a Satanás siempre en esas cosas. Y no nos percatamos que realmente somos nosotros los que no tenemos la fe suficiente. Yo he dicho que el enemigo de la fe no es la incredulidad, sino que es el miedo, por eso no se aplica. Pero que cuando la incredulidad está en nosotros no conseguimos absolutamente nada. Y nosotros vivimos pidiendo señales, pidiendo que ocurran las cosas para creer, aun cuando estamos en la iglesia, aun cuando nosotros somos o nos llamamos los hijos de Dios. Y vivimos pidiéndole al Señor siempre la evidencia para poder creer en Él. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Creer en Dios es creer que Él está allá en los cielos, que existe una persona, como se lo describía la semana pasada, el domingo pasado, un hombre ya de cierta edad, viejo, con una barba, con pelo blanco, con una batola puesta, con una vara en la mano, y el que está allá pero que no me puede alcanzar, pero que yo puedo seguir haciendo o viviendo mi vida como yo creo. Creerle a Dios es otra cosa. Creerle a Dios es creer que Él tiene autoridad sobre mi vida y que lo que Él diga yo lo puedo hacer, lo tengo que hacer. Creer en Dios es otra cosa, pero el que le cree a Dios, Él le obedece y Él no objeta, no hace absolutamente nada contrario a lo que se le estableció. Solo que a nosotros se nos ha predicado, la iglesia ha estado enseñando un evangelio de religión que contiene la prohibición. Y cuando hay la prohibición es porque el hombre va a controlar, el hombre es el que va a decir qué cosa es lo que tienen que hacer el resto de los hombres que los están siguiendo. Parece que nosotros no tenemos la capacidad de disfrutar, de compartir en santidad. Y cuando hablamos de la palabra santidad, oye, le metemos tanta religiosidad a esa palabra que no entendemos que santidad también es ir a la playa.
Dice, ¿cómo así, pastor? Claro, tú puedes ir porque puedes estar allí obedeciendo la palabra del Señor. Puedes ir a una fiesta, puedes compartir, puedes disfrutar. Dios no es un Dios quita placeres, pero nosotros lo hemos concebido así, en ese Dios de prohibición. Y la incredulidad ha hecho con nosotros lo que mejor le parece. Y aunque a usted le sorprenda, donde se manifiesta más la incredulidad es donde no la debería haber. Es en medio del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, porque ya nosotros conocemos la verdad. Y no debería haber tal cosa. De hecho, cuando el hermano hablaba acá de eso, que en el libro de Marcos Jesús le dice a sus discípulos, vean, se le presentó a María Magdalena y no le creyeron. Se le presentó a dos más y tampoco le creyeron. De hecho, Lucas dice que esos dos iban camino a Emaús y caminaron con él y todavía no le creían. Y cuando estos vinieron a decirle a los discípulos, los que caminaron con él durante 3 años, tampoco le creyeron. Más Tomás dijo que él no creería eso hasta que no metiera el dedo en su mano y la mano en su costado. Cuando Jesús se le presentó, le dijo, Tomás, cuando él lo vio, le dijo, Señor mío. Dijo, Tomás, porque viste, ¿has creído? Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Y le dijo a Tomás que fuese creyente, que creyera fue lo que le pidió. Entonces, nosotros creemos, ¿fue Tomás nada más? No, allí lo leía. Todos los demás discípulos estaban en igualdad de condiciones. Y creo que la iglesia necesita sacudirse hoy, sobre todo porque tiene una empresa por delante. Tiene una meta que alcanzar, tiene algo que cambiar, tiene algo que superar, tiene algo que hacer de forma diferente, tiene que comenzar a mostrar realmente que Cristo habita en nosotros, que la diferencia con aquellos que no lo conocen es que nosotros tenemos la virtud y el poder del Espíritu que opera en nosotros para hacer las grandes cosas que Dios ordenó que podíamos hacer y no solamente vivir haciendo daño. Eso es lo que está puesto en nosotros. Vivimos pidiendo las señales para poder creer. Y nos acercamos a veces a la iglesia porque queremos un milagro. Yo he dicho, y lo voy a repetir, y de eso se trata este mensaje que ha querido el Señor. Y se trata tanto de esto y es tanta confirmación que el pastor comenzó justamente hablando de eso. Y él no sabe justamente qué cosa es lo que vamos a abordar acá. Pero el Espíritu sí lo sabe. Así que si Él lo está diciendo es porque lo necesitamos. Necesitamos recrearnos, refrescarnos, levantarnos, fortalecernos en la palabra. La palabra es la que hace que cambiemos y transformemos, no los milagros. Milagros no salva. Un milagro no salva a ninguno. Puede ocurrirle, puede ser el objeto de ese milagro, pero si él no cree, no será salvo nunca. Y nosotros debemos estar claros en esto. Entonces se va levantando una generación que el Señor la llamó mala, una generación mala. ¿Y por qué es una generación mala? Porque no cree, simplemente no cree, pero quiere mirar, quiere ser parte de los milagros, quiere ser parte de los grandes acontecimientos. El respirar no es un milagro para esa persona. El vivir diariamente, el sustentarse no es un milagro. Ellos requieren de un gran milagro, de una cosa que sea súper extraordinaria y que sus ojos no hayan visto. Pero déjeme decirle algo, aunque vieren señales de ese tipo, no creerán. Porque el problema no es que hagan o no señales. Dígaselo al que tiene ahí a su lado. El problema es tu decisión. Tú eres el que decide, ¿sabe? Nosotros somos los que decidimos si creer o no creer. Todos los días, usted, o cuando tenemos servicio acá, cada vez que nos conectamos online para ver el servicio online, usted repite esa oración y el Señor ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué escogemos nosotros? Siempre escogemos bendición. Ahora te pregunto, ¿de verdad escoges la bendición? ¿De verdad escoges eso?
¿Te has detenido a mirarte en el espejo, a revisarte en lo que tienes que hacer, porque tienes el padecimiento, porque tienes el sufrimiento, porque estás quebrado por dentro, porque estás roto? ¿No es tu decisión que has permanecido o de permanecer allí en ese lugar? Pero si nosotros no viéramos las señales y a veces no entendemos cuál vamos a ver, cómo nos va a tratar, cómo nos va a hablar, porque nos ha hablado, nos ha dicho, pero hemos decidido no cambiar, hemos decidido no ponerlo por obra. El Señor siempre se estuvo enfrentando a los fariseos que creían ellos tener el dominio de Dios. Habían hecho un Dios a su imagen, a su parecer, y cuando las cosas que otros hacían no se parecían a lo que ellos habían determinado hacer, ellos simple y llanamente habían apartado o apartaban a esa persona. Y quiero que sepa lo siguiente: la gente contra la cual Jesús luchó y se enfrentó, en apariencia no hacían nada malo. Ellos tenían una sola esposa, ellos trabajaban, ellos supuestamente cumplían las costumbres y los rituales. Difícilmente podías ver un fariseo o un miembro del Sanedrín cometiendo alguna cosa de maldad contra alguien. Se cuidaban de todo aquello. Limpiaban, como decía Jesús, el vaso por fuera. Ellos daban diezmos, ellos ofrendaban. Y eran de los que decían, así cuando narra el pasaje, que está aquel fariseo y dice él que él guarda los mandamientos, que él diezma, que él ayuna, que él hace todo aquello. Y después viene uno que simple y llanamente dice: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Entonces quiero que tome en cuenta esto que le voy a decir. El arrepentimiento es un cambio. ¿Estamos de acuerdo en eso? El arrepentimiento es cambiar. Si el arrepentimiento es cambiar, no sucede la primera vez. Hay que arrepentirse todos los días. Guárdelo en su corazón. No crea que porque alguien llegó aquí y levantó la mano, ya listo, no, se arrepintió. O alguien dio o hizo una confesión, no, listo, se arrepintió. No, tiene que creerlo en su corazón y entender que cada vez que cometa un error, ese error ya no se puede volver a repetir en mi vida una vez más. A eso es lo que se le llama arrepentimiento. Conocer de los errores que tenemos y guiarnos por la vida que nos dio el Señor. El Señor se enfrenta justamente a esta gente y hay una generación. Ahí están los fariseos, en el Mateo 12 están los fariseos. El Señor viene o acaba de tener un enfrentamiento con ellos. Había un hombre que tenía una mano seca y nadie hacía ni oraba por esa persona. Y cuando el Señor lo ve, lo llama. Cuando lo llama, le impone las manos y inmediatamente el hombre se le sana su mano. La mano se le restaura como debíamos tenerla o como debía tenerla él. Y él previamente, antes de hacer eso, le dice a los fariseos que están allí, porque como cosa rara, siempre he dicho, Jesús no sanaba los miércoles ni los martes. Él sanaba los días de reposo, porque creo que a propósito buscaba la contienda con esta gente para que pudiesen entender lo que estaba ocurriendo en ese momento, como quiere hoy el Señor que la iglesia entienda. Y les hace saber, le pregunta previamente, le dice: ¿quién de vosotros que teniendo un buey y ese buey cae en un foso, no importa el día que sea, el día de reposo, si fuese día de reposo, además de hecho él se lo recarga, si fuese día de reposo, ¿lo dejará tirado allí en el foso? ¿No va ciertamente, lo saca de allí y le deja libre? ¿Le deja en libertad? Y le pone entonces el ejemplo. Y a este hombre que ha padecido durante tanto tiempo también no es lícito dejarlo libre. Y la gente escucha aquello y se mantiene callado. Y eso genera una contienda. Y van a contender con Jesús. Entonces en Mateo 12, que es donde está esa escritura, porque Jesús luego le dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y que ellos van a estar diciendo una cantidad de cosas que no son de verdad las que llevan en el corazón.
Entonces nos hemos ocupado de tener el exterior limpio, pero el interior está contaminado, está echado a perder. Por eso Jesús le dijo que de la abundancia del corazón hablaba la boca. Y en eso le dijo, generación de víboras. Y aquello les molestó. ¿Y por qué los llamó generación de víbora? Porque la víbora no lleva el veneno por fuera, lleva el veneno por dentro. Y en el caso de una víbora, porque su organismo está preparado para contener una pócima, una poción de veneno que no le hace daño a ella. Pero si nosotros fuésemos los que tomáramos ese veneno, no lo podemos tener, por el contrario, nos matará a nosotros. Y cuando los llamó de esa manera, entonces ellos se abocaron a Jesús. Y en Mateo 12, 38, él le dice lo siguiente, o ellos le dicen a Jesús: Maestro, ¿y qué señales haces tú? Acaban de ver un milagro, se los hizo delante de ellos. Dice, ¿y qué señales haces tú? ¿Qué señal del cielo puedes hacer para que nosotros creamos? Y le respondió Jesús y le dijo: la generación mala y adúltera pide señal, pero señal no recibirán, sino la señal del profeta Jonás. Pues como estuvo Jonás 3 días en el vientre de un pez, así el Hijo del Hombre bajará 3 días al centro, al corazón de la tierra, y estará allí por 3 días y luego resucitará. La generación mala y adúltera. ¿Por qué les llamó generación mala y adúltera? Porque ellos estaban allí, acababan de ver un milagro y le están pidiendo a Jesús que muestre qué señal hace él del cielo para que ellos puedan creer en Jesús. Milagro no salva. Están viendo los milagros, pero ellos no se convierten a Jesús. La iglesia ve los milagros, pero no se convierten a Jesús, porque no obran como dice Jesús. Y esto tiene que llamarnos a nosotros a reflexión, porque tenemos que predicar la palabra, sabiendo que algunos inclusive no la van a creer. No van a ir a ningún lado con ello. Así que Jesús está confrontándolos a ellos allí y le dice a ellos que Jonás, que la señal que van a recibir es la señal de Jonás, porque dice allí que Jonás fue enviado a Nínive y Nínive oyó la predicación de Jonás y se arrepintieron. Dice que la gente de Nínive son los que los van a juzgar a ellos. Y los van a juzgar porque cuando Jonás predicó, ellos se arrepintieron a lo que dijo Jonás. ¿Y qué? ¿Usted ha leído el libro de Jonás, del profeta Jonás? Y si no, léalo. ¿Cuál fue la predicación que llevó Jonás? Hay algunos de nosotros como Jonás, que lo mandan para un lado y agarran para otro lado. 3 cosas le pasan a Jonás. Jonás decide hacer lo que mejor le parece. Conocía del Señor, era profeta del Señor, o era un sacerdote del Señor, y cuando lo mandan a Nínive, él agarra para otro lado. Él se va para otro lado. ¿Para dónde se fue? Para Tarsis. Se fue para Tarsis. Porque, no, es allá donde tienes que ir a predicar, le dijo el Señor. Se fue para Tarsis. Y después decidió, cuando los otros oraban, él decidió dormir y le dijo que lo matara. Dijo, no, échenme al mar. Pero el Señor le dio la vida y lo colocó en el vientre de un pez y lo lanzó luego a la orilla. Pero hay una cosa que hizo Jonás mientras estaba en el vientre del pez. Oró y se arrepintió. Lea esa oración, porque la predicación que él le hace a la gente de Nínive es una predicación que no tiene ni siquiera profundidad en nada. Llegó Jonás y comenzó a andar en las calles de Nínive y le dijo: de aquí a 30 días, creo que hizo 40 días, de aquí a 40 días vendrá el Señor y va a destruir Nínive y todos morirán. No dijo más nada.
No dijo una cosa del otro mundo, y dice más bien que cuando el rey oyó aquello, llamó al pueblo a ayuno y dijo que iban a estar orando para que el Señor entonces no hiciera tal cosa. Se arrepintieron. Yo no veo que Jonás hiciera ningún milagro, sino que les dijo esto. Y cuando ellos decidieron creer que Dios podía hacer eso, entonces cambiaron. Por eso el Señor le está hablando de esto. Igualmente, si sigue usted leyendo allí esa parábola que está dando Jesús, dice, porque la reina del sur vino a escuchar a Salomón y ella les va a juzgar a ustedes también. Y vino a escuchar a Salomón. ¿Y qué le estaba diciendo? La reina de Saba vino esa mujer recorrió como 2000 kilómetros. Nadie, no conocía, no había visto señal alguna. No había visto un milagro alguno. Solamente había oído que había un hombre que tenía una sabiduría tan grande como la de un Dios que decían ellos estaba en el cielo. Y ella vino a escucharlo. Y Jesús lo que está diciendo, la reina de Saba se arrepintió. Cuando no vio señales ni nada se arrepintió. Y es la que los va a juzgar a ustedes. Porque ustedes, a pesar de que están viendo las señales, como Tomás, ustedes no están creyendo. Ustedes no se están convirtiendo. Milagro no salva. Y si nosotros no creemos a la predicación, por eso nos congregamos. Si nosotros no creemos a la palabra, señores, no nos queda otra opción, sino la perdición. Pablo escribe en Hebreos 10, 26, 27, y dice que si nosotros no hemos creído, vea como dice, porque si pecáramos voluntariamente, y usted me dirá, como yo le dije al principio, los fariseos en apariencia no pecaban, no hacían maldad, no hacían cosas dañinas, pero no hay mayor pecado que no creer. Por eso le habló también a esa generación mala y adúltera de la blasfemia del Espíritu Santo, porque la blasfemia del Espíritu contra el Espíritu Santo no es que tú hables sandeces. No es que digas malas palabras, groserías, ni nada de esto. La blasfemia contra el Espíritu Santo es no recibirlo, no creer en Él. No creer que Él puede cambiar nuestra vida. Ahora, reflexione o piense usted, porque aquí dice Pablo lo siguiente, porque si nosotros pecáramos voluntariamente, ¿y cómo pecamos voluntariamente? Cuando decidimos no creer. ¿Se da cuenta de eso? Usted decidió voluntariamente, esa es su voluntad, ¿no es así? Usted decide no creer. Y usted decide si quiere una señal o no. Si pecáramos voluntariamente, ya no queda, dice. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, porque recibimos a Cristo. Y creemos que es porque vamos a cometer un pecado nuevo. No, porque no cambiamos, porque no nos mantenemos allí, porque no nos arrepentimos. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Él no está hablando de un pecado que usted cometa nuevamente. Él está hablando de que si usted no cree en Jesús, ¿quién le quita o quién carga, quién borra tus pecados? ¿Me estoy explicando acá? Si tú no crees, no soy yo y voy a guardar la distancia con el Señor en este caso. Pero si yo soy el único que puede quitarte, bueno, para que no nos comparemos tanto con Dios, si yo soy el que puede pagar tu deuda, tú tienes una deuda, y yo soy el que puede pagar tu deuda, pero tú decides, yo soy el único que puede pagar tu deuda, pero tú decides no hablar conmigo, no recibirme a mí, ¿quién te va a quitar esa deuda? ¿Ves lo que dice Pablo acá entonces? Si tú recibiste la verdad, si a ti te dijeron haber recibido la verdad, es haber entendido o creído o de alguna manera oído, escuchado que Dios es el que puede borrar tu pecado. Jesús en este caso. Pero tú decidiste, no, Jesús no resucitó. No, yo no creo que Dios pueda venir. No, yo no creo que estas cosas ocurrieron. ¿Quién te va a librar de eso? Señores, y la paga del pecado
es la muerte. Si no te los pueden quitar, si no puede cargarlo Jesús, nadie más te lo podrá quitar. Y la paga del pecado es la muerte. El 27 dice, no quedará sino una horrenda. Y esa palabra, no sé, yo la siento como fea. 27, si no quedará sino una horrenda expectación de juicio. ¿Sabe? Es eso donde te queda, no me voy a salvar, voy a pasar por el juicio y no lo voy a superar. Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Y por qué los llama adversario? Porque todo el que no cree es adversario. Jesús dijo en esa misma parábola, en ese mismo momento, en Mateo 12, dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no recoge conmigo, desparrama. De eso está hablando el Señor, de esto que estamos leyendo acá. Necesita la iglesia creer la palabra, no el milagro. Porque hemos creído o hemos pensado que los milagros generan la fe. Estamos errados. Estamos más pelados que rodillas de chivo. Los milagros no generan fe. La fe genera los milagros. Pastor, ¿y por qué le hacen algunos milagros a los incrédulos? ¿Cómo consiguen los incrédulos los milagros? Porque alguien que tiene fe está orando y los hace el Señor para que los demás crean. Los hace el Señor a los incrédulos para que los que no creen, así está escrito, para que los que no creen, crean. Pero si les da la oportunidad y ellos no creen, ¿cómo cree que nos podemos salvar? ¿Cómo pues nosotros vamos a descuidar esta tan grande salvación que es en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador? ¿Cómo la vamos a descuidar? Entonces, nosotros estamos recibiendo algo y nosotros no terminamos de entender que esto tenemos nosotros que tenerlo, por cierto, en la palabra y no en el milagro. Si los milagros salvaran, cuando vemos las campañas de milagro, todo el mundo se hubiese convertido. Pero no se convierten. Aún los mismos cristianos no se convierten. Del mismo cristianismo salen algunos a decir que eso es imposible, que eso es una trampa, que eso es alguien. Acá hemos tenido gente que dice, no, debe ser que el pastor les paga a los que se caen al piso. Oye, tú deberías estar arruinado ya de tanto. Pero así nos vamos a justificar y así está esa generación mala. Es una generación mala porque es mala no solo porque no cree. Y si no cree, no va a ser posible lo que Dios quiere hacer con ellos. Las grandes cosas no van a ocurrir. Lo que necesitamos cambiar no va a pasar. Vea, eso está en nosotros. Marcos 5 tiene 2 milagros. 2 milagros, pero una sola conversión antes de que ocurriera el milagro. Dice mi Biblia que cuando Jesús vino del otro lado y regresó, estaba pasando y vino un principal de la sinagoga llamado Jairo, que su hija estaba muriendo, y vino corriendo cuando supo que Jesús estaba allí. La necesidad, no confunda su necesidad con fe, porque a veces, no quedándote otra opción, te acercas a la iglesia o al que puede orar o al que te puede decir o al que puede hacer algo por ti delante del Señor, creyendo que allí es donde vas a encontrar la salida. Y por esa razón a veces los milagros no ocurren. ¿Por qué le hace el Señor milagros a uno y a otros no? Porque Él conoce los corazones. Él sabe lo que tenemos nosotros dentro. Entonces, cuando llega allí Jairo, que viene y se acerca al Señor y le está pidiendo, le dice, Señor, ven conmigo, porque mi hija la tengo moribunda en la casa. Y dice mi Biblia que Jairo era un principal
de la sinagoga. No era cualquiera. Era un principal de la sinagoga. Porque cuando nosotros estamos en dificultad, hasta los brujos le echamos mano. Mira, hay un brujo bueno por allá que lanza los caracoles y lee las cartas y te puede solucionar el problema. Dámelo acá. Este puede leer el café, el tabaco y la cosa, que me lea y que me diga, pero lo necesito. Y por esa razón caemos nosotros allí. ¿Alguno ha leído a leer café? Págueme a mí, yo se lo leo todito, me trae el café también. Se los voy a leer, mire, fino. Y podemos pasar toda una tarde leyendo café. Así que van y le echan mano a cualquiera, cualquier cosa que aparezca por allí, le echan la mano. Así que Jairo no tiene más nada que hacer, pero dice que había una mujer allí que había sufrido de flujo de sangre durante 12 años, que su dinero lo había gastado y había ido a todos los médicos y no le sanaba. Por el contrario, dice allí, por el contrario, había empeorado. Aquella mujer no podía salir, aquella mujer, o sea, por ley y por los fariseos estaba prohibido que aquella mujer tuviese contacto con alguien. No era permitido. Así que esta mujer tuvo que haber salido escondida. Pero dice mi Biblia allí, en ese pasaje, que había oído de Jesús. Y cuando oyó de Jesús, me llama poderosamente la atención un versículo, el versículo 26, Marcos 5, 26, que dice allí que es lo que debe prevalecer en cada uno de nosotros. Dice allí, porque ella decía, dígase lo que tiene eso, esto es lo que debes decir. Porque ella decía, si tan solo tocare el manto, el borde de su manto, ¿seré qué? ¿Seré qué? ¿Dónde quedó la sanidad? ¿Qué era lo que tenía ella? ¿Le importó acaso si la sanaban o no? No le importó. No le importó. Por esa razón, el Señor se hace el loco con Jairo. Porque Jairo vino a buscar algo muy específico y pidió para satisfacción de su carne. Oye, pastor, ¿y cómo es que yo pido la satisfacción de mi carne si yo lo que quiero es que se sane mi hija? Porque deberías procurar es que ella fuese salva. Porque vas a chocar con esto. Señor, no importa si fallece, pero que vaya contigo. No oramos así, ¿verdad? No le pedimos al Señor así. ¿Por qué? Porque nuestra carne no lo permite. Nuestra carne está en supremacía allí. Y lo que quiere hacer el Espíritu, no lo dejamos que lo haga. Porque es mi carne que se ha apoderado, se ha apropiado de algo. Y creo que Jesús en este caso debe ser como un mago de circo, que cada vez que yo le invoque, Él debe darme el milagro. Por esa razón a nosotros nos cuesta poder entender cuando nos dan la palabra o ponerla por obra, porque sabemos, nosotros la entendemos en el momento en que la estamos recibiendo. Pero de verdad, ¿cuánto de eso ponemos nosotros por obra, iglesia? Ya ve por qué nosotros no cambiamos, por qué no conseguimos las metas, por qué no crecemos, por qué no avanzamos, por qué no cambiamos, porque es una lucha constante con los demás, con los que están a mi alrededor. ¿Por qué a veces tengo que aislarme? ¿Por qué a veces tengo que entender que ese no va a cambiar? Esta mujer decía, si tan solo toco el borde de su manto, seré salva. Ella no pensó, ya dejó de pensar en su sanidad. Sabía que Jesús era el único que la podía salvar. No le importaba nada más. Sin embargo, vea, a partir del versículo 34, nosotros leemos allí, y cuando aquella mujer, conoce usted el pasaje, aquella mujer, él dijo allí que alguien me ha tocado en el momento en que esa mujer se logró colar, violentó las reglas impuestas, las leyes que conocían los fariseos. Si los fariseos hubiesen sabido que esa mujer estaba allí, antes de llegar a Jesús, la matan.
Porque una mujer que tenía flujo de sangre, una mujer que estaba menstruando, no podía acercarse a ninguna persona. Y lo que tocara a esa mujer se declaraba inmundo. Sin embargo, vino a escondidas. Y una vez que sintió aquel impacto, aquel poder que salió de Jesús, aquello que usted sabe que quema por dentro, los que se someten al fuego de Dios tienen que saber que van a ser consumidos. Si usted le tiene miedo a la candela, no se acerque. Pero la iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que saber cuál es el papel que va a desempeñar. La iglesia tiene que saber que los que aquí se congregan son líderes. Son de los que hacen que las cosas ocurran. Son de los que se levantan creyendo en el Espíritu que van a hacer cosas grandes. Son los que aun cuando no conocen un propósito, saben que Dios los ha llamado para algo grande. Aquella mujer quedó allí y como suele ocurrir, Pedro, creo yo que fue el que le dijo a Jesús: bueno, maestro, tú estás loco, chico, te están apretando ahí todo el mundo y tú vas a decir que quién te ha tocado. Imagínate tú, estás pasando por todo eso. Hay 1000 personas y todos quieren tocarte. Entonces tú dices que quién te ha tocado. Y él le aclara, dice: no, lo que pasa es que este toque fue diferente. De mí salió poder, le dice. De mí salió poder. Y sabía, y el poder había aturdido a aquella mujer porque quedó allí postrada, no quería que nadie la viera, porque además de eso iba a ser juzgada. Y al quedar descubierto, le dice a Jesús todas las cosas, y Jesús le responde de esta manera. Le está diciendo, a partir del versículo 34, le comienza él a decir, y le dice: tu fe te ha salvado. Vete y sé libre de este azote. ¿Qué hizo primero Jesús? Tu fe te ha salvado. Ella estaba salva en el momento en que ella dijo: si tan solo toco ese manto, yo seré salva. La fe va primero, el milagro viene después. La fe va primero, el milagro viene después. Usted quiere vivir una mejor vida en el futuro, hágala hoy. No puede esperar a mañana, tiene que hacerlo hoy. Usted quiere cambiar, no espere a mañana, tiene que cambiar hoy. Su cambio es hoy. Su transformación es hoy. Aproveche este día que está recibiendo esta palabra. Entonces Jesús, vea la comparación entre esta mujer y Jairo. Jesús le dijo que iba a ser salva, y cuando leemos aquí él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Pero dice mi Biblia en el versículo 35 que todavía Jesús no había terminado de hablar cuando vino alguien hacia Jairo y le dijo: no molestes al maestro. ¿Para qué molestas al maestro si ya tu hijo se murió? Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestes más al maestro? No lo molestes más. Cuando tú no consigues lo que has venido a buscar y te apartas de allí porque no lo conseguiste, ¿cómo se llama eso? ¿Eso es amor o es interés? Jesús no quiere ningún interesado. Jesús quiere a los transformados. Y la forma de transformarse no es por el milagro, sino por la predicación de la palabra, por la predicación del evangelio. Por eso Pablo escribió que si nosotros no nos resistimos a eso y nos apartamos, entonces no queda otra opción, porque nadie nos va a librar de los pecados. Así que observe esto. No moleste más al maestro, ya no tiene ningún sentido ir a la iglesia, no tiene ningún sentido orar, no tiene ningún sentido pedir. ¿Por qué? Porque lo que yo quería evitar ya ocurrió. Solo los que reciben la palabra saben que Jesús es vida después de la vida.
Saben que Él es Dios eterno. Él puede traer aún de los muertos a los que le creen. Eso es lo que hace la palabra. Y eso es lo que dice Jesús a Tomás. Y eso lo escribió también Pablo cuando dijo, o cuando lo profetizó el profeta Joel, y dijo que los que andan por fe, de cierto, vivirán, no morirán. Tienen la certeza de que pueden ocurrir las cosas, aún después que han ocurrido lo negativo o lo no esperado en la parte natural, porque saben que hay algo que es más poderoso, que es lo sobrenatural, lo espiritual. El ser incrédulo no es producto de la ignorancia o de la falta de facultad para creer. El ser incrédulo es una decisión que nace de la moral que el mismo hombre establece y de su condición espiritual al no tener al Espíritu Santo. Nace de allí. Ponga mucha atención a eso, porque usted debe examinarse, usted debe pararse al espejo y mirarse allí para saber realmente por qué no ha conseguido o por qué no ha llegado hasta donde cree usted que tiene que llegar. Y lo ha puesto en manos de Dios para saber si eso que usted quiere hacer de verdad es lo que Dios dice que debe hacer, o simple y llanamente lo tiene que hacer como Dios dice. Porque, ¿qué ocurrió acá? El 36 dice, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Compare eso con lo que decía esa viuda, esta mujer que vino a buscar la salvación. Jesús nunca le tuvo que decir a esa mujer, cree y será sana. Sin embargo, a Jairo tuvieron que decirle que creyera. Y aunque hizo el milagro, porque Jesús luego siguió con él, llegó a su casa y dice mi Biblia que cuando entró allí, él les dijo a aquellos que estaban allí, porque en ese tiempo un principal pagaba para que lloraran. ¿Sabe usted eso? Que pagaban para que lloraran al muerto. Y estaban allí los que habían contratado para llorar. Y llega Jesús y dice, tranquilo, no lloren más, que la niña no está muerta, la niña está dormida. Y por supuesto que va a venir este loco a quitarme lo que me toca a mí por una lloradita aquí. Está loco. No. Y dice mi Biblia que se burlaban de Jesús. Lea su Biblia. Se burlaban. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Los mandó a sacar a todos afuera. Entró Pedro, Juan y Jacobo y la mamá y el papá. Y simple y llanamente, ¿qué hizo Jesús? Talita cumi. Niña, a ti te digo, levántate y désela ahí y denle de comer. Eso fue lo que hizo Jesús. Pero había una generación pidiendo señal. Había una generación que aunque le dieran la señal, no creerían. Ahora, no veo en ningún momento que Jesús le dijera ni que la niña fuese salva o que la mamá o el papá fuesen salvos. Lo único que le dijo es, denle de comer. ¿Cuántos se arrepintieron? Y si usted sigue leyendo su Biblia, va a ver que cuando Jesús salió y vieron que la niña de verdad estaba viva, se asombraron. No se arrepintieron. Lo que hicieron fue que se asombraron. Lea su Biblia. No sé si tienen ahí el último versículo ahí. Pero dice que ellos lo que hicieron fue que se asombraron. Entonces, cuando nosotros escuchamos acá un testimonio de un milagro que hace el Señor, nosotros nos asombramos. Pero lo que debería traer el testimonio es la convicción de la palabra que hemos recibido, para saber que nosotros podemos recibir el milagro que estamos escuchando por testimonio y muchas otras cosas más que puede hacer en nuestra vida el Señor, que está dispuesto a levantarnos, a sanarnos, a limpiarnos, a prosperarnos y a cargar con nosotros sea cual sea la condición, sabiendo que lo único que tenemos que hacer es creer en la palabra del Señor. Cree, porque al que cree todo le es posible. Todo le es posible. Vea, mi papá, a usted le hubiese, los que no lo conocieron, le hubiese le gustado conocer a mi papá. Mi papá siempre tuvo el humor, siempre estuvo allí. Y un humor de esos que te causa risa tan solo con
con verlo, porque mi papá contaba chistes serios. Pero mi papá tenía una característica. Usted veía el rostro de mi papá y siempre tenía una sonrisa como que dibujada a flor de labio. Era difícil ver a mi papá molesto. Solo cuando te hablaba te dabas cuenta, porque te hablaba con las palabras puntuales y muy secas. Los que estábamos cerca de él lo conocíamos de esa manera. Yo siempre dije que mi papá iba a costar venir al Señor, porque mi papá no creía ni en santos, ni en virgen, ni ninguna de esas cosas. Sin embargo, mi mamá siempre sí fue como buscando siempre algo, ¿sabe? Y que así la Virgencita, que así San este, San el otro, San todas esas cosas. Mi mamá llegó a creer hasta en San Cono. ¿Cuántos conocieron a San Cono? Ah, se ríen, ¿no? ¿Saben quién es San Cono, no? La cosa esa que sacaban en los periódicos y todo, que traía los animalitos, los terminales y todo ese poco de cosas. Ah, sí saben, ¿no? Sigan jugando, pues. Van a morir por obligación. Entonces, yo decía siempre que mi papá iba a ser más difícil. Mi papá tenía una hernia discal que no podía ser intervenida, porque al menos los médicos los traumatólogos que lo habían examinado, porque corría el riesgo de quedar paralítico. A causa del descuido y del trabajo fuerte que tuvo que hacer mi papá, vinieron los desgastes en los discos de su columna, en la parte acá del coxis, pues, acá. Y mi papá poco a poco se fue como inclinando de esta manera y le costaba. Él tuvo un sueño y vio un día o venía caminando hacia la casa y estaba una persona parada, dice él, en la esquina antes de llegar a mi casa y simple y llanamente le dijo a él, ven que yo quiero sanarte. Pero él simple y llanamente lo vio y no se detuvo. Él siguió. Y después que él pasó, después que mi papá pasó, dijo él, oye, pero eso era Jesucristo. Él no conocía del Señor. Oye, si ese es Jesucristo, dice él. Entonces, él se lo cuenta a su hermano y su hermano le dice, oye chico, ¿qué va a hacer? Eso es Jesucristo que te quiere sanar. Y yo pensé que cuando él tuvo ese sueño él iba a venir a la iglesia. No vino. Mi mamá ya estaba acá y nosotros le habíamos regalado una Biblia a mi mamá y él era más lector de la Biblia que mi mamá. Entonces, por alguna razón la palabra fue haciendo algo en él. Un día nosotros íbamos a hacer acá un servicio especial. Había puesto el Señor que ministráramos pues acerca de la sanidad. Y teníamos preparado pues el evento para un domingo determinado. Pero el domingo previo a eso, de repente mi papá me sorprende y me dice mi hermana, oye, el hombre dice que va a ir para la iglesia. Él siempre había asistido, ¿sabe? Pero a eventos específicos. Y cuando él me dice que sí, que va a venir a la iglesia, yo le digo a él, pero el servicio de sanidad no es este domingo, es el domingo siguiente. Y él me dijo en ese día, ese sábado que yo estaba allí, y el domingo siguiente él iba a venir allí a la iglesia. Él dijo, hijo, yo voy a ir a la iglesia no solo el domingo que viene, voy a ir este domingo y todos los domingos que vienen, no porque me sanen o no. ¿Qué había pasado con él? No lo sabía hasta ese momento. De hecho, mi papá vino acá. El domingo que vino no fue sanado, el domingo de sanidad tampoco fue sanado. Si no fue como el tercer o cuarto domingo, de repente estábamos acá ministrando, mi papá cayó bajo el poder del Espíritu Santo y se levantó de allí. Mi papá, que estaba así un poco encorvado, de repente se levantó derechito. Y luego él me habla conmigo y me dice, hijo, yo te voy a decir lo siguiente, de verdad que a mí ya no me duele esto. Yo estoy sano de eso. Ya no me duele nada, se enderezó. Mi papá caminaba 100 metros y cada 50 se tenía que parar porque le molestaba. Entonces, bueno, agarró la calle por sí solo. Se alzó.
Pero me dijo esto, que es lo que quiero que usted tenga allí. Me dijo, la verdad es que yo estoy sano, no me duele. No me duele y no me va a doler más. Pero lo que me importa no es que me hayan sanado. Lo que me importa, dice mi papá, es que yo haya sido salvado. Uy, eso de verdad me impactó de una forma tal. Y mi papá estuvo aquí en la iglesia hasta que mi papá murió. No importa si me sanan o no me sanan. No me importa si me dan o no me dan. No me importa si ocurre o no ocurre lo que yo estoy buscando. Lo que importa es que yo lo tenga a Él o Él me tenga a mí, en la certeza de que mi Dios reina en mi vida. Yo soy de Él y lo que Él diga, eso es lo que voy a hacer. Lo que Él quiera que ocurra, eso va a pasar. Eso es lo que va a ocurrir. Y nosotros debemos aprender a tener esa decisión. Porque no es la señal, no es una generación mala que vive pidiendo unas señales, porque Jesús sabía lo que le estaba diciendo, porque a pesar de las señales que vieran, ellos no se iban a convertir. Y usted tiene que entender eso. Hay gente a la que usted le va a dar la palabra y ellos, no por eso va a dejar de dársela, pero ellos no se van a convertir al Señor. Ellos siempre tendrán una objeción. Ellos siempre buscarán la forma de justificar su propia independencia del Señor para seguir haciendo lo que ellos creen que deben hacer. Y aunque no sea malo lo que estén haciendo, están fuera de la cobertura del Señor. Y no le quedará sino la horrenda expectación del juicio que le ha de venir. En Lucas 17, nosotros leemos ahí, Lucas 17, 11, nosotros leemos allí que Jesús viene pasando, viene a Jerusalén. Viene a Galilea, viene a Jerusalén, viene pasando y de repente de lejos están allí 10 leprosos y le dicen: Maestro, hijo de David, ten misericordia de nosotros. 10 leprosos están allí. Y esos 10 leprosos le dicen, escuchan, atento. Por eso le digo, necesidad no es fe. Los 10 leprosos tenían la necesidad de ser sanos y le pidieron al Señor: Señor, ten misericordia de nosotros. No se acercaron porque no estaba permitido que los leprosos se acercaran a la gente. De hecho, los leprosos cuando andaban cerca o se acercaban a la ciudad tenían que estar gritando inmundo. Escuchaba quizás en aquel tiempo, escuchaba a los leprosos caminando: inmundo, soy inmundo, inmundo, para que la gente no los tocara. Y de repente Jesús le dice: vayan, preséntense ante los sacerdotes a cumplir los requisitos, el orden que estableció Moisés, y para que le puedan dar la libertad, para que confirmen de que ustedes están sanos. Y dice mi Biblia que salieron caminando los 10 y mientras ellos iban caminando, ellos fueron sanados. Los 10 fueron sanados. Pero uno se dio cuenta que estaba siendo sanado y él se regresó, dice mi Biblia. Se regresó a darle gloria a Dios. 10 tenían necesidad, uno solo creía. Los otros 9, de hecho Jesús pregunta, cuando ve que uno regresa, y Jesús pregunta: ¿y dónde están los otros 9? ¿No eran 10 los que sané? Respondiendo Jesús dice: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Jesús sabía lo que había en su corazón, pero lo hace Jesús para mostrar que el milagro no salva. ¿Y por qué te digo esto? Porque lo que continúa en adelante es lo que lo dice. 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero, porque además de eso no era de esa tierra, era de Samaria. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos fueron salvos? ¿Cuántos fueron sanados? Milagro no salva. Van a recibir la predicación de la palabra y van a resistirse. Por eso la iglesia le cuesta cambiar, por eso le cuesta crecer, por eso le cuesta. Cuando
Cuando usted recibe, lo que lo confronta a usted no es un milagro. Lo que lo confronta a usted es lo que escucha de aquí para allá. Es lo que dicen algunos. Oye, pastor, acabó con el techo mío. Con todo ese poco de piedra que me lanzó, toditas eran para mí. Y casi siempre la gente dice, oye, eso era conmigo, pastor, eso era para mí. Ahora te pregunto, ¿cuánto de eso cambiaste? ¿Cuánto de eso pusiste por obra? ¿Cuánto de eso aceptaste que debía ser transformado? ¿O crees que el Señor te quiere mantener en ese dolor eterno? ¿Para qué crees que te lo está haciendo saber? ¿Para qué crees que te causa el dolor en ese momento? Porque mi Biblia dice que la predicación del Evangelio causa arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, que es verdadero por la palabra, causa dolor para justicia y transformación. Los otros cambios no. Trae un castigo, dice, porque causa dolor, trae un castigo. ¿Y para qué crees que te lo están diciendo? ¿Para qué crees que estás recibiendo esta palabra? ¿Tú crees que viniste acá porque yo te invité o porque el hermano te invitó? Estamos equivocados, estamos errados, señores. Tenemos que entender esto. Mi Biblia dice en el libro de los Hechos que el Señor es el que agrega, que los hermanos se congregaban en la casa y celebraban la Santa Cena y compartían con ellos el pan. Y el Señor agregaba a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿qué quiere el Señor si tú estás aquí? Que tú seas salvo. Por eso te trajo aquí. A ti no te trajo el amigo, a ti no te trajo el pastor, a ti no te trajo ningún líder, a ti te trajo el Señor, que quiere que tú seas salvo. Y solo los que son salvos son los que creen. Cuando nosotros somos salvos, entonces sabemos que tenemos que quitar de nuestro corazón los errores que vamos cometiendo. Entonces, por esa razón, nosotros ofrendamos, por eso diezmamos. Porque solamente entiende eso el que es salvo. Sabe por qué lo ofrenda. Sabe cuál es el valor que tiene eso. Hay alguien que se acerca al Señor, un leproso. Este leproso, como esta mujer, rompió las reglas completas porque se acercó a Jesús. Mateo 8:1. Y dice que venía Jesús pasando y luego vino aquel leproso. Dígale que tiene a su lado, no dudes en nada. Se acercó aquel leproso a Jesús y le dijo esto a Jesús: Señor, si tú quieres, es lo que deberíamos decirle al Señor cada vez que nos dirigimos a Él. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y dice mi Biblia que Jesús lo vio, tendió su mano, le impuso la mano y le dijo: quiero. El Señor siempre quiere. Pero hay algo que pasamos por alto cuando este leproso que rompe esta regla se acerca a Jesús. Sabe quién es Jesús y no duda que Jesús tenga el poder para sanarlo. Porque no le dijo en ningún momento: Señor, tú puedes sanarme. No, si tú quieres. Es si tú quieres. Esta es la verdadera libertad que trae la fe, señores. No es lo mismo, por allí te han dicho siempre, el que quiere puede. No es lo mismo querer y no poder que poder y no querer. Cuando alguien tiene el poder, pero no quiere porque sabe que eso no le edifica, esa es la verdadera libertad que produce la fe en nosotros. En conocer qué es lo que me edifica, qué es lo que me bendice, qué es lo que me conviene, qué es lo que tengo que hacer. Este hombre no dudó.
violentó unas normas, violentó una regla que le acarreaban a él quizás hasta la muerte. Y diría él, ya estoy muerto en vida. Porque el que sufre de lepra pierde la sensibilidad y no sabe, puede arrancarse los pedazos inclusive y no sentir nada. Pero este hombre no duda, no le pregunta a Jesús, ¿tú puedes, Señor? O sea, si tú quieres, puedes sanarme. Sabe que puede, sabe que lo puede hacer. Esto es fe, esto es reconocer quién era el que estaba allí. Como el ciego de Juan 9, Señor, ¿dónde está? Y le pregunta, todos sanaron al ciego, todo el mundo, hasta los discípulos preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres? Y luego lo llevaron, ni la mamá ni el papá creyeron, porque dijeron que tenían miedo a los judíos, y los judíos ninguno creyeron, los líderes tampoco creyeron, y lo sentenciaron, y le dijeron, ese no te puede haber sanado, porque ese es un pecador, ese no respeta el día de reposo. Y él le dijo, yo no sé si es pecador o no, hasta donde yo sé, lo único que yo sé y tengo por convicción es que Dios no oye a los pecadores, y este a mí me ha sanado. Yo no sé lo que pasó conmigo, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Así que se encontró con el Señor, lo expulsaron de la sinagoga, se encontró con el Señor. Y el Señor le dijo, le preguntó, que por qué lo habían sanado, lo habían sacado, lo habían expulsado. Y le preguntó el Señor, ¿crees en el Hijo de Dios? Y él le dijo, ¿quién es, Señor, para adorarle? Y dijo Jesús, ¿le has visto? Y el que habla contigo, Él es. Y dice en mi Biblia que se postró y le adoró. Le adoró. El hombre nunca buscó un milagro, pero el día que le ocurrió vino la transformación. ¿Cuánto de eso nosotros tenemos para dar y para exponer y para creer? Jesús hizo un milagro, Juan 6. Alimenta a 10,000 personas, la multiplicación de los panes, de los peces y los panes. Alimenta a 10,000 personas, aunque la Biblia dice que 5,000, también dice que es 5,000 sin contar a las mujeres y a los niños. Así que yo asumo que le dio de comer a 10,000 personas. Y dice mi Biblia que después que les dio de comer, se fue de ahí, mandó a sus discípulos que pasaran del otro lado, se presentó allí toda una tormenta, es el momento en que él calma la tormenta y todo, llega del otro lado, pero la gente se fue detrás de Jesús siguiéndolo. Y cuando lo encontraron a Jesús del otro lado, Jesús los confronta. Ellos le dijeron, Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Acaso no sé yo porque les di de comer allá, ustedes vinieron detrás de mí? Porque yo les di de comer allá, ustedes vinieron detrás de mí. Dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios, el Padre. Siguiente. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cómo le suena a usted eso? ¿Qué debo hacer? Oye, pastor, ¿qué tengo que hacer? Oye, acabo de escuchar la palabra, sí, es verdad. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aquí es donde, bueno, dijera mi papá, tuerce el rabo a la puerca. Porque vea, ¿qué debemos hacer? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y entonces vea la respuesta. Y si le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos qué obra haces? ¿Quién entiende esto? Porque ya me estoy comenzando a comprometer. Tengo al tipo que me dio de comer, que hizo el milagro, pero oye, no, yo lo que quiero es comer, yo lo que quiero es que me hagas otro milagro, yo lo que quiero es andar contigo, que no me falte la comida, que siempre esté allí, esté en mi incomodidad, pero creer que tú eres el Hijo de Dios, no. ¿Qué obras haces?
El 31 dice ahí, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y luego Jesús le responde que Moisés no fue el que hizo eso, que el verdadero pan lo da Dios y que es el mismo que baja del cielo. Así que lo que tú tienes que hacer es creer la palabra, no en la señal, no en el milagro. O sea, le comienza a decir esto y comienza a decirle algo que la palabra le va a confrontar a ellos. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y si sigue leyendo allí, dice, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Vea toda la contradicción, le pidieron señal y todo esto, pero como yo quiero ser más espiritual que los demás, entonces, bueno, Señor, danos siempre de este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que me cree no tendrá sed jamás. Uy, eso es lo que yo quiero. Nada, hermano, la bolsa del CLA todas las semanas allí, fino. Y el bonito, pues, ¿para qué voy a trabajar? Pues, listo, ¿verdad? Entonces, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y esta es la voluntad del Padre, que el que cree en el que le envió también cree en él. Y el que me tiene a mí también tiene al Padre. Y el que come mi carne comienza a decirle todas estas cosas a todos ellos. Y estaban allí los fariseos. Y el que come mi carne, ciertamente yo lo resucitaré los días postreros. Porque mi carne, dice, es comida de verdad, pan de verdad. Y mi sangre que da vida, dice. Y comienza a decirle, el que come mi carne y bebe mi sangre, entonces permanecerá en mí y yo en él. Permanecer en él y que Jesús permaneciera en nosotros era responder a la palabra de Dios. Esta palabra, este libro, señores, se trata de Dios buscando al hombre, no el hombre buscando a Dios. De eso se trata. Y cuando entonces te ponen estas cosas que sabes que tienes que cambiar, que sabes que tienes que dejar, y ellos entendieron todo aquello, dijeron luego, uy, dura palabra es esta. Y desde esa hora, desde ese momento, dice que le dejaron para quitárselos de encima. Le dejaron. Dice, ya no andaban más con él. Y le dijo a sus discípulos, ¿acaso vosotros también queréis iros? ¿Te quieres ir también? ¿Por qué? Porque aquí hay que trabajar, porque hay que esforzarse, porque hay que predicar la palabra, porque hay que ir, porque hay que creer, porque hay que hacer las cosas a pesar de no tener los recursos, porque allí es donde ocurren los milagros. Cuando nosotros no tenemos nada y comenzamos a hacer creyendo realmente que Él va a hacer las cosas, de cualquier lado vienen, de cualquier lado se sustenta. Entonces nosotros creemos y nosotros comenzamos a hablarle a los demás, y si los demás siguen creyendo, no porque había un milagro, entonces verán el milagro más grande de su vida. Pedro dijo allí, Señor, ¿y a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Yo no me voy para ningún lado. Y después lo negó. Después lo negó. La generación mala no se va a detener, porque aunque vean señales, ellos decidieron no creer. ¿Ve por qué le dije que era una decisión? Si usted ha decidido no creer en nada, si usted ha decidido que no se va a convertir, si usted ha decidido que no se va a sujetar, si usted ha decidido que no va a obedecer a la autoridad, eso es imposible. Entonces usted quiere condicionar a los que conoce y al mismo Dios, que fue el que le trajo, el que quiere que sea salvo. Pero usted quiere ser salvo a su manera. Eso no existe. Porque cuando ocurren las señales, cuando ocurra todo lo grande, igual usted seguirá en lo mismo. Los fariseos que estaban allí, los principales, los sacerdotes, vieron ellos no negaban. De hecho, hay un momento en que le dicen, no te crucificamos por los milagros que has hecho. Te vamos a crucificar porque tú dijiste que eras el Hijo de Dios. Pero ellos conocían. De hecho, Jesús le dice en Juan, en el libro de Juan, él le dice, escudriñad bien las Escrituras, porque a vosotros parecéis que en ellas halláis la salvación. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí.
Así que no hay forma de que tú consigas la salvación en las Escrituras y no creas en Jesús y no te transformes a Jesús. Jesús hace la señal, el milagro más grande y poderoso que puede haber sobre la tierra. En Juan 11, sus amigas y su amigo Lázaro, que está enfermo, de repente muere. Sus hermanas lo mandan a buscar. Jesús no se queda un día, sino 4 días. 4 días. Y luego, cuando llega, que sale Marta a conseguirlo, usted conoce, le dice: Señor, si hubieras estado acá, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dice también las palabras más poderosas que pueden haber: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, no morirá. Y el que cree en mí y está vivo, no morirá. Le da todo aquello y le dice, le pregunta a Marta: ¿crees esto? Y Marta le dice: sí, yo he creído en el Cristo que lo resucitará en los días postreros. Y se va. Luego llega a la tumba, manda a mover la piedra allí, y moviendo la piedra sale Marta otra vez y le dice: Señor, no vayas a quitar la piedra porque hiede. Hiede, ya es de 4 días, Señor. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Tenía 4 días Lázaro de muerto. La señal más grande que puede haber, el milagro más grande que puede haber, no fue que pasó unos minutos, no fue que medio estuvo allí, que alguien puede decir desmayado. No, lo dejó 4 días. Y según su hermana y todos los que estaban allí, ya olía, ya había comenzado el proceso de descomposición. El día en que Jesús dijo: Lázaro, bien fuera, ese día, en ese momento, Jesús firmó su sentencia, se hizo oficial la muerte de Jesús. ¿Cómo es que este hombre acaba de sacar a un muerto de 4 días, a los que piden señales, a la generación mala que pide señal, y no crees? ¿Qué otra señal tiene que hacer Jesús para saber que Él puede transformar vidas? ¿Cuál es la señal que tiene que dar Jesús en tu vida para saber que tú tienes que cambiar? Que tienes que dejar todo eso atrás. ¿Cuál es? Reflexione sobre eso. Porque en ese momento, dice allí en mi Biblia, el libro de Juan, capítulo 11, versículo 63. 11:56. Vea lo que dice allí. Llegaron toda aquella gente y le fueron a avisar a los fariseos en ese momento en que vieron a Lázaro caminando allí como una momia, y le dijo: soltarle y dejarle ir. Pues mira, ¿sabe lo que hizo Jesús? Oye, resucitó a Lázaro. 4 días tenía muerto. Oye, sí. Y dijeron entre ellos mismos: vamos a ver qué hacemos, porque el tipo de verdad está haciendo unas señales que son bárbaras. Y si lo dejamos así, oye, mucha gente va a creer en él. Así que hay que acabarlo. Y dice entonces mi Biblia, vea lo que dice entonces esta gente. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le reprendiese. Ahora, vea el siguiente. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también. No solamente voy a acabar con Jesús, porque ustedes saben que allí fue donde decidieron ellos que iban a quitarle la vida a Jesús, sino que voy a acabar también con el milagro. ¿Cuántos se arrepintieron allí? ¿Cuánta gente cambió? ¿Cuánta gente se transformó? ¿Qué venimos a buscar nosotros a la iglesia? ¿Qué quiere la gente? ¿Qué es lo que quiere de Dios? ¿Qué quiere inclusive de nosotros? Quiero dejarle claro a usted algo. Hay gente que va a estar a tu alrededor, cercano. Puede ser tu mamá, tu papá, puede ser tu hijo. No se va a convertir.
porque es una decisión de él. No se va a convertir. Mateo 24 dice Jesús que en aquel momento, en aquel día, cuando Él venga, que en el día que nadie cree, estarán dos, dice, estarán dos en la molienda. Uno será tomado y el otro será dejado. Estará de repente uno en la azotea y otro abajo, y uno será llevado y el otro será dejado. ¿Por qué crees que dice eso? Hay gente que no se va a transformar. No luche. Deje que el Espíritu sea el que haga eso. Necesitamos una generación que sea capaz de cambiar todas estas cosas. Que dejemos de andar buscando señales, porque los milagros ni te van a prosperar, ni te van a salvar. ¿Quieres prosperar? Tienes que hacer algo. El Señor dijo que lo que emprendieras con tu mano, lo que hicieras con tu mano, eso sería prosperado. Y que si alguien quería conquistar, le dijo a Josué, donde quiera que vayas, donde quiera que pises, eso yo te lo daré. Pero no pongas al Señor a hacer una cosa en la cual tú no crees. O no quieras pedir o recibir una señal que sabes que a la larga tú no la vas a obedecer. Y ha querido el Señor que nosotros conozcamos estas cosas, porque ciertamente estamos en una condición de que nosotros tenemos objeciones. Y a usted le cuesta venir a la iglesia. Unos porque dicen que no hay transporte, unos porque dicen que no hay agua, otros dicen porque tienen que trabajar, otros dicen porque están ocupados, otros dicen porque se pelearon, otros dicen porque cualquier cantidad de cosas. Pregunto hoy, ¿tienes realmente la convicción en tu corazón? Si no, pregúntese por qué no está el que estuvo la semana pasada. El que usted mismo trajo la semana pasada, ¿por qué no está hoy? Pregúnteselo. Y ahora pregúntese, ¿cuántas veces usted ha dejado de ver a su pastor predicándole la palabra los domingos? Son pocas, porque tengo un compromiso con el Señor. Yo no me convertí porque necesitaba un milagro. Yo no estoy aquí porque requiero de algo más. Tengo una convicción en mi corazón. Si Él hace, es porque hace. Y si no hace, también voy a estar allí. Habacuc dijo que aunque no tuviese la oveja en el corral, la vaca en la majada, el fruto no se viera en la vid, con todo y eso Él seguirá esperando en Él. Job dijo, aunque Él me matare, yo seguiré esperando en Él. Y le estoy hablando de gente que padeció y sufrió. El reino de los cielos no consiste en gente perfecta. Consiste en gente rota, gente que falló, pero creyó. Noé se emborrachó. Abraham mintió y entregó hasta a su esposa para que otro se acostara con él para salvar su vida. Jacob mentía a cada instante. David adulteró y mató. Pedro lo negó. Pablo persiguió a la iglesia. Y el día que encontraron al Señor, que tuvieron un cara a cara con el Señor, ese día los cambió. Pablo conocía de los milagros. Pedro los vivió allí directamente. David tenía una comunión con el Señor como ninguno. Pero fue el día en que nos encontramos con el Señor. Necesitamos de una generación que se levante, que sea capaz de predicar, que soporte el ser apedreado, que el que vaya con certeza a levantar a los que están caídos, a los que creen que no tienen salvación, a los que creen que ya no hay remedio. Una generación que pueda saber que el Espíritu habita en ellos y que puedan orar, puedan imponer las manos y los muertos levantar.
que puedan hacer las grandes cosas que Dios dijo que podíamos hacer. Necesitamos una nueva generación que no pida señales, sino que haga las señales. No porque alguien se las pida, sino porque tienen la convicción.